Bien, ya entramos en esta pantalla que hemos comentado ya muchas veces. Esta última parte del libro se rompe fácilmente en tres bloques. La primera ya enfoca en esta consolación, sobre todo la figura principal en esta primera parte es Ciro, ese rey que permite que el pueblo vuelva. Luego en esta segunda parte el personaje principal es el Mesías, el siervo de Jehová, que tenemos varias canciones del siervo. Por supuesto, lo más grande es Isaías 53. Y finalmente, en este tercer bloque tenemos pues lo que estamos viendo, en que realmente vamos viendo principalmente esa gloria final de Jerusalén. Y en lo que vimos la semana pasada estuvimos hablando de esta gloria de Jerusalén. Si recordáis, la semana pasada empezamos con este pensamiento de la redención de Israel y nos hicimos la pregunta: ¿qué va a pasar cuando venga la redención de Israel? Y la respuesta final era la gloria de la Nueva Jerusalén. Pero ahora lo que vemos en estos capítulos que realmente es interesante, empezamos a ver empezamos a ver en esta sección, volvemos un poco a ese atalaya que no se calla. Si recordáis, aquí en el 56 habíamos hablado de atalayas, que eran como perros mudos, que no hablaban, pero luego después tenemos en esta sección... No, es que no me permite. No. Pepe y Amparo, si queréis, podéis ponerlo de tocar el micrófono y así os quita el sonido por si hay ruidos ahí para que no se capten. Bien, en 56 tenemos los atalayas que no sirven porque no avisan del peligro, pero en el 62 tenemos ese atalaya que no se calla, que anuncia el error del pueblo e incluso anuncia esa bendición futura que viene. Pues volvemos a este pensamiento y vemos que este atalaya no solamente anuncia la bendición que viene, sino también anuncia pues el error y el problema del pueblo. Entonces, vamos a entrar en el tema. Empiezo con esta pregunta. ¿Por qué tarda la gloria de Jerusalén o de la Nueva Jerusalén? O sea, ya tenemos estas promesas, ¿no? Dios ha prometido que la gloria volverá, que la tierra será construida, o sea, la ciudad construida, todas las naciones vendrán a Jerusalén y de hecho lo que vamos a ver en el desenlace del libro es esa visión final de Jerusalén. Pero ¿por qué tarda? ¿Por qué no ha llegado todavía? Y realmente he puesto aquí la respuesta, que realmente es un resultado del pecado. ¿Por qué tarda la gloria? Y la respuesta es por el pecado del pueblo. Bien, entramos en el tema y os digo un poco la estructura que vamos a seguir. Vamos a ver básicamente 3 puntos hoy. En el primer punto vamos a ver una imagen del juicio de Dios. Luego después, en el segundo punto, continuamos en el capítulo 63, vamos a ver un poco de la historia de Israel como clave para entender realmente el problema presente, pero también sirve de vínculo o de bisagra para entrar en realmente lo que es la parte más importante de lo que nos interesa, que es esa intercesión del atalaya o del profeta, si preferís. He puesto algunas frases del texto aquí. La primera frase en el versículo 4, el día de la venganza. Eso ya nos permite entender un poco sobre lo que es esta imagen del juicio de Dios. Es el momento en que Dios va cumpliendo lo que Jesús decía. ¿Recordáis esta frase? Mía es la venganza, yo pagaré.
muchas veces nosotros tenemos la tentación de tomar la venganza nosotros y Cristo dice, no lo hagas, no lo hagas. Dios lo va a hacer y lo va a hacer más que suficientemente, o sea, perfectamente. Así que tú déjalo en sus manos y fíjate cómo nos libera. Nos libera de tanta amargura, de tanto jaleo, porque podemos descansar y decir, un día tendrán que dar cuentas ante Dios y Dios en ese momento va a ser justo, justo, justo. Así que, ¡buah!, no tengo que preocuparme de esto. En la segunda sección he puesto aquí esta frase, de las misericordias de Jehová haré memoria. Y realmente esta memoria es un punto importante aquí. Y luego en la tercera parte he puesto esta intercesión. ¿Dónde está tu celo, tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Esto ya lo veremos en su contexto. Bien, vamos a entrar entonces. Esta es la estructura que vamos a seguir hoy, estos 3 puntos. Bien, el primer punto, la imagen del juicio. He puesto aquí, si notáis aquí, bueno, no tenéis que prestar atención a este 1:1 porque el programa hace cosas tontas. Bien, pero empezamos con un diálogo y luego continuamos y se pierde el diálogo. ¿Cómo vemos el diálogo? Bueno, veis esto de las preguntas, signos de interrogación que tenemos aquí y realmente lo que tenemos es un intercambio. O sea, se hace la pregunta y luego después tenemos la contestación de la pregunta. Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí. Empieza con esta primera pregunta. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Vale, parad ahí. Paramos aquí. Primera pregunta para hoy. Edom. ¿Qué sabemos de Edom? Sabemos que es una de estas naciones, ¿no? Pero ¿quién es Edom? Esaú. Esaú, ¿vale? En el desierto de Seir, claro. ¿No? ¿Cómo? En el desierto de Seir, que están en esa zona de la Vale, bota. vale. Si miramos el mapa, Edom está a la parte derecha del De la mapa bota, les digo yo. de la bota. Yo pienso en Italia De, cuando dice la bota, pero no estás hablando de de Italia. la península arábiga. Bien. Edom, em, lo curioso de Edom, ¿alguien sabe lo que significa Edom? Rojo. Rojo. Sí. Entonces hay una conexión, o sea, ¿por qué saca a Edom aquí? Y la respuesta es porque le interesa este tema de el vestido rojo. Ahora, cuando leemos hasta aquí, vale, viene uno desde Edom, o sea, desde el desierto, o sea, como que está volviendo a Jerusalén. ¿De dónde viene? Pues viene de Edom, viene de esta región, pero la conexión tiene que ver con estos vestidos rojos. Ahora, cuando pensamos en vestidos rojos, ¿qué pensamos? Bueno, es interesante porque continuamos y dice, este hermoso en su vestido. O sea, es un vestido, una ropa roja, pero el color es llamativo, el color es bonito. No es mi primer pensamiento. Yo pienso, bueno, una persona que viene con un vestido rojo, algo sería, no sé, me parece un poco real, me parece algo, viene de una boda, viene de una celebración, pero claro, realmente es completamente equivocado. ¿De dónde viene? Bueno, tenemos la contestación aquí, ¿vale? Dice que marcha en la grandeza de su poder, o sea, viene esta persona en poder, con gran poder. ¿Y qué contesta? Pues la contestación, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Vale, me gusta esto mucho porque lo hacemos muchas veces cuando vamos y tocamos el timbre. Bien. ¿Estáis todavía? Sí, Vale. Se me hizo algo raro en la pantalla, a pero mí también, a mí también. Se apagó y volvió.
Vale, vale. Esto lo hacemos, ¿no? Vamos y tocamos el timbre y dice, ¿quién es? Y dices, yo. Se supone que la gente tiene que entender nuestro yo, que deben saber quién es. Pero eso es curioso, justo lo que ocurre aquí. ¿Quién es este que viene? Y no contesta. Contesta y dice, yo, el que hablo en justicia grande para salvar. Ahora, nosotros empezamos a entender quién es este que viene. ¿Quién es el que habla en justicia? ¿Quién es el que es grande para salvar? Y la conexión empezamos a entender que este es el ángel de Jehová, el Mesías, Dios mismo. No estamos completamente seguros, pero esto no es un ser humano. Esto obviamente es Dios. Ahora, siguiente pregunta, el siguiente intercambio. ¿Por qué? ¿Por qué es rojo tu vestido? Y aquí tenemos una contestación. He pisado yo solo el lagar. Bueno, tenemos esta imagen que luego después lo vemos en repetidas ocasiones en la Biblia, de esta imagen del juicio de Dios. Una persona pisando el lagar. ¿Entendemos todos el concepto aquí? La imagen de pisar el lagar. Ya tenemos mucha actividad ahí. Muy bien, en lo de pisar el lagar, claro, tienes ahí un recipiente, pones todas las uvas ahí dentro y luego una persona se mete, primero se lava los pies, esperamos, y esta persona empieza a pisar estas uvas y hay un sitio donde, un chorro donde sale aquí ese mosto que luego después se fermenta y se hace el vino. Pero ¿por qué esta imagen del juicio? Bueno, obviamente cuando vas pisando la uva, ese jugo, ese zumo, salta y mancha esa ropa larga o por lo menos las pies de esta persona. Por lo tanto, tenemos esta imagen que realmente representa la sangre en que realmente el juicio de Dios ha venido y por lo tanto, claro, cambia esta imagen completamente. Empezamos con una persona con vestidos rojos, incluso hermoso en su vestido, pero ahora nos enteramos de que realmente esta persona viene en juicio contra las naciones que han rechazado a Dios. Ahora, es importante que recordemos aquí que Mesías venía, si recordáis las canciones del siervo, Mesías venía para ser una luz, pero una luz ¿qué? ¿Recordáis la frase? ¿Era perpetua? No. Bueno, la semana pasada comentamos la luz perpetua, efectivamente, pero también antes habíamos comentado otro pensamiento, una luz. Allá. No lo sabemos, no recordamos. ¿Nueva? Es una luz para las naciones, ¿vale? Una luz para las naciones. Se habló a las costas. O sea, no solamente para Israel, es una luz para Israel, pero es también una luz para las naciones. Pero ahora notamos que de las naciones que rechazan esta luz, ellos van a sufrir el juicio de Dios. Oye, ¿y los israelitas que rechazan esta luz? ¿Qué pasa con ellos? También ellos van a sufrir el juicio de Dios. Así que realmente esto no es un juicio nacional, sigue siendo un juicio personal en base de nuestra recepción de Cristo o nuestro rechazo de Cristo. Muy bien, por lo tanto, tenemos esa primera visión y ahora pasamos a la explicación de la visión. Ahora, nos dice aquí, versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿Quién está hablando aquí? Debemos entender que está hablando el que venía desde Edom, el que ha pisado el lagar. Él es el que dice, el día de la venganza está en mi corazón
y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, estamos aquí con una visión del momento en que Dios empieza a traer juicio final contra los que han rechazado y empieza a llevar a la redención final todos los que le han aceptado. Por lo tanto, yo entiendo que realmente esta imagen, incluso cuando estaba preparando esto, digo, bueno, la verdad es que casi tendría que haber puesto estos primeros 6 versículos junto con el capítulo 62, porque creo que entran mejor allí, en este contexto, pero no lo hice y entonces por eso lo estamos viendo aquí. Bueno, continuamos. Dice así, miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Si volvemos por un momento al 59:16, el lenguaje es muy parecido, donde ahí también Dios había buscado y no había quien, no encontraba a nadie. Por lo tanto, salvó él por su brazo. Y aquí volvemos a este mismo pensamiento. Dios no necesita nuestra ayuda. Y desde luego, cuando llegamos a Apocalipsis, esto encaja perfectamente con lo que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis, Cristo vuelve. ¿Cómo vuelve Cristo en Apocalipsis? ¿Cómo lo vemos? ¿A qué hace referencia a este mismo pasaje? No. No, en Apocalipsis, pero este mismo evento sí. Por En eso, el que Apocalipsis. dice que viene en un caballo, que dice fiel y verdadero. Bien, viene montado en un caballo con una espada que procede de su boca Sí. y viene acompañado, viene con los santos. Pero en esta batalla, ¿quién lucha? ¿Quién pelea? Cristo. Él no necesita nuestra ayuda. Realmente este pasaje encaja perfectamente allí, este pensamiento de que nadie tiene que ayudarle. Su brazo es suficiente para traer juicio contra todas las naciones que le han rechazado. Y por lo tanto, aquí tenemos la explicación del lagar. Dice, y con mi ira hollé los pueblos, ese es el pensamiento de pisar el lagar. Y los embriagué en mi furor. Esto también es una imagen que se desarrolla en Apocalipsis, esta imagen de la copa de Dios sin mezclar. Entendemos que ellos, la práctica que seguían era tomar el vino y rebajarlo con el agua, ¿vale? Así de esta forma, número 1, era más barato y llegaba más lejos. Número 2, sanaba el agua porque el contenido del alcohol, del vino, que por cierto era inferior al vino que se produce hoy en día porque la tecnología ha mejorado para poder producir vino con más alcohol, pero su alcohol sí que tenía, su vino sí que tenía alcohol y eso es suficiente para matar los bichos que hay en el agua. Pero claro, el que quería emborracharse bebía el vino directo, o sea, sin mezclar, y causaba los efectos que causa el alcohol, el exceso del alcohol. Por lo tanto, y eso llega a ser una imagen del juicio de Dios, beber esa copa sin rebajar y sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Por lo tanto, dice, y derramé en tierra su sangre. Y eso ya se conecta con la ropa roja del que viene. Bueno, entonces, esta es la imagen que, vuelvo a decir, tendría que haber realmente conectado con el capítulo anterior, pero continuamos con la estructura. Entonces, hemos visto esta imagen del juicio de Dios, ahora pasamos al tema de la historia de Israel. Bien, entremos aquí. Este pasaje empieza con estas palabras: de las misericordias de Jehová haré memoria. Estas son las palabras del profeta. El profeta dice, mira, yo hago memoria, o sea, recuerdo todo lo que Dios ha hecho para su pueblo. Bien, nos habla de las misericordias, luego las alabanzas, bien, todas las veces que en la antigüedad
han alabado a Dios por lo que ha hecho. Bien, ¿qué es lo que tenemos en vista aquí? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, decidme vosotros a mí, ¿de qué misericordias, de qué grandeza de sus beneficios tiene en mente aquí el profeta? ¿Qué veis aquí? Durante toda la historia del pueblo de Israel ha tenido misericordia de él, ¿no? A Correcto. pesar de su infidelidad, desde Sí, que pero salieron, bueno, en el particular, profeta aquí tiene alguna parte o sea, específica de la historia de Israel en mente. pienso que De cuando la- salieron de Egipto, Eso, de la esclavitud. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué cuando salieron de Egipto? Porque eran esclavos, ¿no? Estaban en esclavitud. No. Eh, He marcado el versículo 9, la primera sí, frase 9. Em, el ángel de su Ah, la fallecimiento. angustia. Primeramente, me gusta mucho este versículo porque es muy interesante. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Vale, ¿cómo encaja esto con la historia del Éxodo? Que ellos sufrían por la esclavitud y el No se escucha nada. El, Señor igual tenemos, y los sacó. tenemos dos ordenadores en la conexión y No, no, no funciona bien. ¿Recordáis que Moisés está en el desierto y viene Dios a Moisés? ¿Y qué dice Dios a Moisés? He escuchado la aflicción, he visto la El aflicción del clamor. pueblo y los he escuchado. Cosa que Moisés ya había cortado. Su pueblo estaba todavía ahí atrás en Egipto, pero él ya tenía una vida nueva, pero Dios dice, no, no, yo lo he visto. Y aquí este texto es interesante porque empezamos con este punto. Dios experimenta la angustia de su pueblo. Y esto me lleva al pasaje en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, donde dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Literalmente, eso es uno de los sitios donde siempre pienso que los traductores tendrían que haber sido más literales, porque lo que dice literalmente es, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque es un asunto de ansiedad ya para Él. O sea, el pensamiento es que Dios está preocupado ya por los temas que nos preocupan a nosotros. Claro. ¿Cuántas veces no oramos sobre un asunto porque decimos, ¿para qué molestar a Dios sobre este tema? O no lo comentamos con un hermano en la fe porque, no, es que no quiero molestar a nadie. Pero el pensamiento es, ¿cómo vamos a no molestar a Dios? Si es que Dios está preocupado. Yo pongo el ejemplo vamos a decir, por ejemplo, mi hija. Mi hija tiene un problema. De repente ha llegado una cuenta, tiene que pagar algo, no tiene dinero y no me lo dice. Y me entero 3 semanas después y me entero y digo, Andrea, ¿por qué no me dijiste que tenías que pagar esto? Y me dice, es que no te quería molestar. Pero es que ya no es molestarme, es que lo que es lo que es un asunto importante para ti, automáticamente es un asunto importante para mí. Cuéntamelo. Es casi más ofensivo que no me lo cuente que me lo cuente y que yo puedo decir, no pasa nada, cariño. Podemos solucionar esto de esta manera y ya está. ¿Lo entendéis? Así que empezamos con este punto, que hablamos de que el Señor experimenta la angustia de su pueblo. Ahora, dice que manda su ángel y que los salvó y luego los redimió y los trajo y los levantó. Todos estos verbos me hacen pensar en ese rescate
de Egipto, cuando Dios saca a su pueblo. Bien, Dios lo hace ¿por qué? Porque ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, que fue su Salvador. Dios en su misericordia tiene compasión de su pueblo y rescata a su pueblo. Pero, ¿cómo reacciona Israel frente a esta misericordia de Dios? Versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo. Por cierto, esto me parece raro que lo ponga en minúscula. Yo no entiendo aquí el traductor por qué lo han puesto así. Yo creo que esto tiene que ir con mayúscula aquí. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bien, ¿qué pasa cuando sale de Egipto? Pues justo lo que nos describe aquí. Rebeldes, y tenemos esa ofensa ante Dios, la idolatría del pueblo, las quejas constantes del pueblo, y esto es lo que vemos aquí en la historia del Éxodo. Pero, a pesar de la rebelión del pueblo, volvemos a ver la misericordia de Dios, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. Lo interesante es que habíamos empezado con este pensamiento de esta memoria y volvemos a la memoria. Dice, Dios se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. Fíjate que tenemos toda la rebelión del desierto, pero incluso cuando entran en la tierra, ¿qué tenemos? Más rebelión. Realmente el tiempo de los jueces, incluso llegando al tiempo de los reyes, constantemente tenemos la rebelión del pueblo. Pero Dios realmente tuvo misericordia de su pueblo. Ahora, os tengo que decir que esta palabra diciendo no está en el texto. El traductor nos ha puesto esta palabra aquí y realmente cuando lo hace está metiéndonos una lectura que creo que no es la mejor lectura. Porque cuando leemos diciendo, entendemos que este es Dios el que dice esto o es el pueblo que lo dice. Pero realmente creo que lo tenemos que leer como la voz del profeta que está aquí haciendo memoria. Por lo tanto, yo tacho esta palabra, vuelvo a decir, no estoy tachando lo que dice la Biblia, estoy tachando lo que ha hecho el traductor cuando ha traducido el texto. Y por lo tanto, tenemos aquí un pensamiento que de repente entramos en estas preguntas. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Volvemos a tener este Santo Espíritu. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo. Todas estas imágenes provienen del Éxodo, ¿vale? He leído hasta el 13, ¿no? ¿O no? El que los condujo por los abismos como un caballo en el desierto sin que tropezaran. Y terminamos esta sección diciendo, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Allí pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Bueno, he cogido este pasaje y lo he puesto así bueno, el mismo texto, pero así de esta forma. Ya veis que he puesto aquí Santo Espíritu con mayúscula, pero todos estos verbos que tenemos aquí, todos nos llevan a esa imagen del Éxodo. Pero todo este pensamiento, Dios hizo todo esto sabiendo que el pueblo iba a ser infiel. Entonces, ¿por qué está haciendo esto el profeta?
porque realmente esto le lleva a poder entender el contexto en que se encuentra el pueblo en estos momentos. ¿Qué está pasando? El pueblo está a punto de caer bajo el juicio de Dios y van a sufrir años bajo el juicio de Dios. Todo esto es profética, o sea, el profeta lo ve como el futuro, pero realmente está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo así de esta manera? Es que si en el pasado tú has tenido misericordia de tu pueblo, ¿no vas a tener misericordia de tu pueblo ahora? Y por eso entramos en esta última sección, que es la sección de la intercesión, donde volvemos a la pregunta, ¿dónde está tu celo? O sea, Dios, tú has hecho todo esto para tu pueblo rebelde. ¿No tendrías misericordia otra vez de tu pueblo? Por lo tanto, entramos en esta intercesión. Lo que he hecho aquí es buscar específicamente estas peticiones de oración. Bien, entonces empezamos con mira y contempla, y luego después veremos vuélvete, que es interesante, lo comentaremos, y no tengas perpetua memoria, qué interesante. Todo había comenzado con el profeta haciendo memoria y todo termina con esta petición que Dios no tenga perpetua memoria del pecado de su pueblo. Pero aquí notáis que esto es diferente. No es una petición. Más bien, lo he puesto aquí en condición. Si Dios desciende, pues vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, la primera petición. El profeta ha dicho en el pasado, el pueblo ha sido infiel y tú los has juzgado, pero después has tenido misericordia. Entonces, nosotros hemos pecado, nos has juzgado, ¿no podrías volver a tener misericordia de nosotros? Y entonces tenemos la petición, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Este conmigo es interesante porque el profeta no dice para con nosotros. Es que realmente creo que tenemos que entender que el profeta aquí ora en persona del pueblo de Israel y por lo tanto lo pone en primera persona singular. Y lanza la pregunta, ¿se han estrechado? O sea, ¿está el celo de Dios limitado? ¿Su poder limitado? Y la respuesta es, teológicamente entendemos, para nada. No es por falta de poder, no es que a Dios no le importa. Hay algo más aquí. Pero vamos a dejar esta pregunta en el aire porque llegaremos a esta pregunta en un momento. Por lo tanto, continúa y dice, pero tú eres nuestro Padre. Ahora, eso es interesante. Volveremos al pensamiento del Padre en un momento. Pero tenemos dos imágenes aquí. Primeramente, la imagen del Padre y después la imagen del Redentor perpetuo. Bueno, ¿quién es el Padre de Israel? La respuesta, Abraham. Abraham es el Padre. Pero aquí el profeta dice, mira, aunque Abraham llegara a ignorarnos, Israel no nos conoce, pero tú eres nuestro Padre. Tú siempre nos vas a recordar, vas a obrar en nuestras vidas. Y eso es un punto importante, pero lo tenemos que entender en el contexto. Así que primeramente vamos a guardar en nuestra mente esta imagen del Padre, que es el Redentor nuestro. Bien, continuamos. Versículo 17 continúa. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Tenemos aquí esta segunda petición, iba a decir mandamiento, pero es una petición, que Dios vuelva. Pero primeramente tengo que comentar esto. Nos has hecho errar
de nuestros caminos. Sinceramente, me llama la atención esta frase y la verdad es que no tengo una buena explicación de por qué el profeta hace esa expresión. Porque tenemos que entender, ¿hace Dios que erremos nosotros de sus caminos? Tenemos un pasaje de la Escritura que nos dice que Dios jamás busca intentar desviarnos de sus propios caminos. ¿Podéis pensar en algún pasaje? Cuando dice que Dios no tienta a nadie. Sí, de Santiago. Dios no está tentando a nadie. Si es verdad que vemos en el Antiguo Testamento que Dios probó a Abraham, eso no era para hacerle pecar, eso era para hacerle crecer más. Pero Dios nunca está intentando desviarnos de sus caminos. Sin embargo, es verdad que nosotros, como decía en el capítulo 53, cada uno de nosotros como oveja hemos descarriado del camino. Cada uno hemos seguido nuestro propio camino. Pero comento esto, endureciste nuestro corazón. Pero esto me permite empezar a entender un poco mejor esto. ¿Recordáis el tema de Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Claro. Dios. He escuchado algo de contestación. El propio faraón. Faraón es el primero en endurecer su corazón. Lo vemos claramente. Y Faraón endureció su corazón. Pero luego después empezamos a ver este lenguaje y Dios endureció el corazón de Faraón. Y decimos, un momento, entonces, ¿quién es? ¿Faraón endureció su propio corazón o Dios endureció su corazón? Bueno, lo que tenemos que entender es que ¿cómo endureció Dios el corazón de Faraón? Y es lo interesante, cuando lo miramos, Dios endureció el corazón de Faraón quitándole las plagas. O sea, cada vez que Dios quitaba esa plaga, el resultado era un corazón más endurecido. O sea, sinceramente, realmente lo que tenemos que entender aquí no es que Dios está intentando hacernos errar de sus caminos o endurecer nuestros corazones. Más bien, lo que ocurre es que nosotros erramos de sus caminos, nosotros endurecemos nuestros corazones, pero de alguna forma entiendo que ¿por qué erramos de sus caminos? Porque, en parte, porque cuando pecamos contra Él, Él nos dio el resultado de nuestro pecado, esa separación de Él. ¿Por qué endurece nuestro corazón? Porque realmente cada vez que nos muestra su gracia, nuestra reacción natural es endurecernos más contra Él. Bien, entonces ese lenguaje es un poco difícil, pero creo que en el contexto de las Escrituras lo podemos entender así de esta manera. Ahora, la petición llega a vuélvete. Lo interesante de esta palabra volver es que normalmente cuando lo vemos, y por ejemplo, si lo buscamos en el 59, perdona, si he tachado el 20, ya no se veía. Si miramos en el 59:20, encontramos esta misma palabra, pero en el contexto de arrepentirse. Dios, cuando una persona se arrepiente delante de Él, es lo que Dios busca. Pero aquí la petición es que Dios vuelva. Ahora, Dios no se arrepiente en el sentido de Dios nunca peca, por lo tanto no puede arrepentirse. Pero este lenguaje lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, en la historia de Jonás, es precisamente lo que más le molesta a Jonás. Que cuando el pueblo de Nínive se arrepiente delante de Dios, y tenemos incluso la frase, ¿no? Que Dios se arrepiente y no manda ese juicio contra ellos. Por lo tanto, esta es la petición, que Dios tenga misericordia de su pueblo y por amor de sus siervos, que después que restituya a su pueblo. Bien, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Aquí está pidiendo Dios,
mira lo que ha ocurrido, mira cómo nuestros enemigos han atacado, pedimos, Señor, que actúes. Por lo tanto, entramos en ese desciende. Y aquí tenemos en esta condición, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundaciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Aquí tenemos, es que no es una petición, es el deseo del profeta. Desea que Dios intervenga. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiere que Dios intervenga conforme a este pasaje? Tenía una profesora que siempre hacía eso. Hacía la pregunta y luego marcaba la respuesta correcta. Y así se contestaba con más. Para que se hiciera notorio tu nombre a tus enemigos. Sí. Y tú has leído lo que no he marcado, pero es correcto. Sí, sí. Básicamente está diciendo, Señor, actúa para tu gloria. Quiero que actúes para que tú recibas la gloria que mereces en esa situación. Y realmente, bueno, ya veo a Marci ahí. Te he dicho, Marci, que estoy convencido de que la parte más importante de Apocalipsis es ese quinto sello. Y hay una conexión muy bonita aquí. En el quinto sello en Apocalipsis vemos a los que están debajo del altar. Y cuando se destapa el altar, estas personas que han dado su vida, son los mártires de la tribulación, ellos claman y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué quieren que Dios actúe? Dice, ¿hasta cuándo vas a dejar que estos hagan esto? Actúa, Señor, por tu propia gloria. Y eso es lo que tenemos aquí el profeta. Está pidiendo que Dios actúe, no para su beneficio, sino para el beneficio de Dios. Y esto realmente es la oración del creyente. Bueno, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Bueno, aquí en el versículo 4, empezamos con un pensamiento, una serie de pensamientos que es muy importante aquí. Empezamos con el primer pensamiento. Número 1, cuando una persona aprende a esperar en Dios, jamás sabes lo que Dios es capaz de hacer con una persona que realmente confía en Él. Este pensamiento realmente nos lleva en una dirección muy importante, porque muchas veces no confiamos precisamente porque no creemos. ¿Qué más da? O sea, Dios no va a hacer nada. Mi situación es tan mala que Dios no puede realmente obrar. Pero Dios busca esta confianza. Nos dice en Crónicas que Dios está buscando una persona que tenga el corazón perfecto delante de mí. Dice que los ojos del Señor corren de un lado a otro en toda la tierra buscando una persona que tiene el corazón perfecto delante de Él. Continuamos. No solamente esto, pero aquí seguimos, dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Ahora, ¿por qué hacía justicia esta persona? Esta persona que se acordaba de ti en sus caminos. ¿Por qué? Dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Ya reconocéis este pensamiento diciendo, ¿realmente puede Dios hacer algo? Pero la clave está aquí. Una persona que arrepentida vuelve al Señor está en la posición para confiar en el Señor. Ahora, vemos este arrepentimiento aquí. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ese lenguaje es sumamente fuerte
es feo, esos trapos de inmundicia básicamente nos llevan a entender realmente lo que tiene que ver con la menstruación de la mujer. Ese pensamiento de que todas nuestras justicias son ofensivas delante de Dios. Y eso nos lleva a un punto en que vemos que el profeta empieza a coger una nueva visión de sí mismo. Nuestra visión normal de nosotros mismos es que somos bastante buenas personas. Dios tiene suerte que tiene a gente como nosotros a su lado. Menos mal que nos tienen a nosotros. Pero cuando empezamos a tener una visión correcta de nosotros mismos, esa visión que nos da, que hace que nos demos cuenta de que, oye, en mis mejores momentos, yo tengo las manos tan manchadas delante de Dios que todo lo que toco lo ensucio y no hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que pueda hacer que realmente impresione a Dios. Y esto es lo que realmente lleva a que una persona con alegría empiece a hacer justicia. No está hablando de la misma justicia aquí. Esa justicia es diferente. Esa es la justicia que proviene del arrepentimiento. Esta justicia es la justicia que proviene de nuestro orgullo, cuando nosotros somos orgullosos de lo buenos que somos. Por lo tanto, dice, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Otra imagen realmente preciosa aquí, como la hoja que cae del árbol y el viento lo lleva. Así hemos pecado, hemos caído, no tenemos esa conexión con Dios y el viento nos lleva y estamos en proceso de alejarnos de Dios. No tenemos ninguna esperanza de volver a volar, a engancharnos al árbol. Si podéis pensar en la imagen, ¿no? Una hoja que va cayendo al suelo. ¿Alguien ha visto alguna vez una hoja en el suelo empezar a subir y volver a engancharse al árbol? Es absurdo, es imposible. Y eso es lo que nos da el profeta aquí. Por lo tanto, llegamos a este pensamiento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Volvemos a este pensamiento, la petición que Dios se despierte, pero ahora el reconocimiento, nosotros no nos despertamos para confiar, apoyarnos en ti. Por lo cual, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder. Aquí tenemos la hoja que cae del árbol, en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Volvemos al Padre. Y vuelve a interceder diciendo, Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Fíjate que hemos hablado antes del Padre que era redentor. Ahora hablamos del Padre que es el alfarero, el que forma la vasija en sus manos. Tú nos formaste, esta imagen de la vasija. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El profeta demuestra su deseo que Dios descienda, pero realmente esto solo ocurrirá si nosotros nos ponemos en la posición de arrepentirnos de nuestros pecados, de humillarnos delante de Dios y realmente venir a confiar en el Señor, poner toda nuestra fe en Cristo. Y por lo tanto llegamos a este último punto. Esta es la pantalla que puse aquí. La importancia de confiar, la importancia del arrepentimiento y finalmente la importancia de la sumisión. No lo comenté ahí, pero ese pensamiento de que Dios es el alfarero y por lo tanto tiene derecho sobre la vasija. Bien, por lo tanto llegamos al desenlace del pasaje y esta última petición, no tengas perpetua memoria. Empieza realmente, no te enojes y luego después no tengas perpetua memoria e incluso mira, vuelve a pedir, igual que habíamos visto aquí en esta petición.
pide que Dios vea lo que está pasando. Las ciudades están desiertas, Sión, desierto, Jerusalén, soledad, la casa de nuestro santuario y nuestra gloria, todo está consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Y luego terminamos con una pregunta. La pregunta, ¿te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Y terminamos hoy con la pregunta. Pero la contestación realmente la tenemos en la parte que viene delante. Pero hoy hemos contestado esta pregunta. ¿Por qué tarda la gloria de Jerusalén? ¿Por qué no vemos la gloria de Jerusalén cuando lo esperamos? Y realmente la respuesta es sencillamente el pecado. Porque Dios quiere que nosotros, arrepentidos del pecado, vengamos a Él en confianza y sumisión. Así que estas preguntas al final serán contestadas en el desenlace del libro, los capítulos 65 y 6. Creo que esto es un 64, no un 63. Pero si queremos que Dios descienda sobre nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí, confiar, confesar y ceder nuestros derechos a Él. Me hizo pensar mucho en lo que prediqué el domingo. El pensamiento de Santiago. Acercaos a Dios, resistir al diablo, humillaos delante de Dios, someteos a Dios, limpiad vuestras manos. Ese pensamiento que puse el domingo, que habíamos puesto esta rueda, ¿no? La rueda en que decíamos, tenemos que aprender a someternos a Dios, humillarnos ante Dios y nos va a producir, bueno, yo puse la pureza, porque eso realmente lo que había puesto era humillarnos, someternos y luego la limpieza. Cuanto más pureza en nuestras vidas, más comunión con el Señor. Y cuanto más comunión con el Señor, más limpieza en nuestras vidas. Este pasaje está haciendo exactamente lo mismo, está realmente intercediendo por el pueblo, pero al final vemos que realmente la intercesión le lleva al profeta a reconocer lo que es que Dios está esperando de su pueblo. ¿Y cuántas veces funciona así? Realmente nos ponemos a orar y en medio de la oración empezamos a darnos cuenta de que realmente el problema, sé cuál es. El problema no es que Dios tiene falta de poder o que Dios no quiere. El problema es que yo no estoy donde debo estar. Y por eso he dicho muchas veces, la oración es una herramienta que Dios usa para ir cambiando y moldeando nuestras vidas. Pues vamos a orar y luego si tenéis preguntas, lo comentamos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias de nuevo por lo que tienes para nosotros en ella y de verdad necesitamos este mensaje. Queremos verte descender sobre nuestras vidas en poder, demostrar realmente tu gloria por medio de nuestras vidas. Pero muchas veces tenemos que reconocer que no estamos confiando en ti e incluso ni tenemos la visión de nosotros mismos que tú tienes. Igual nos vemos como buenos cuando realmente quieres que veamos nuestra inmundicia, nuestras formas en que hemos ofendido tu presencia, para confesarlo, para entregarlo, para que tú sigas transformando nuestras vidas, para que podamos ceder toda el control de nuestras vidas en tus manos, para que obedezcamos tu voluntad. Queremos, Padre, que sigas obrando en nosotros, tal como vimos el domingo, para que podamos someternos a ti, resistir al diablo y acercarnos más a ti. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.